Itachi sintió el gesto en el cambio de presión del chakra a su alrededor y lo entendió al instante. Naruto dio un paso lateral, no retrocediendo, sino abriendo el espacio, dejando el centro del campo, el punto focal, libre para los dos hermanos. «Es tuyo», dijo Naruto, y sus palabras fueron una sentencia definitiva. Itachi inclinó la cabeza en un agradecimiento solemne. «Entonces, dame un momento». Naruto se acercó. No con agresividad, sino con la precisión de un cirujano. Alzó su palma, dorada y tranquila, frente al rostro de Itachi, sin tocarlo. De su mano emanó un flujo de chakra natural, fino, increíblemente controlado. No era una curación, ni un ataque. Era un ajuste, estaba desbloqueando, sintonizando, el sistema de percepción que Itachi, alineándolo con una precisión que la restricción en su visión había negado. Itachi respiró hondo. Una vez. 2. 3. Y entonces, sus ojos, por primera vez en años, enfocaron. La pupila, antes ligeramente desviada, se estabilizó. El velo de la ceguera impuesta por Naruto se disipó. No por magia, sino por una recalibración maestra de su propio chakra y sentidos. Itachi miró. Miró el cielo, cargado de polvo y residuos de chakra. Miró la tierra, agrietada y sembrada de dolor. Miró a Naruto, una figura dorada de poder absoluto y tranquilo. Y luego, giró lentamente, con la solemnidad de un juicio final, y miró a Sasuke. Sasuke sintió el peso de esa mirada como una lanza de hielo clavándose en su esternón. No había odio en ella. No había amor. Solo una aceptación lúgubre, un reconocimiento de lo que su hermano menor se había convertido. «Así que este es el rostro que elegiste», dijo Itachi, su voz aún calmada, pero ahora con una claridad cristalina. «Bien». Sasuke rugió, un sonido de bestia acorralada, y lanzó su primer ataque como si el mero hecho de poseer el Mangekyou le otorgara un derecho divino a la victoria. Katon. Gokaki no Jutsu. Una esfera de fuego masiva, rugiente y descontrolada, surgió de su boca y se lanzó hacia Itachi, arrastrando una estela de aire sobrecalentado y levantando una cortina de polvo y cenizas. Itachi no retrocedió. No adoptó una pose defensiva espectacular. Sus manos se encontraron frente a su pecho, formando una secuencia de sellos con una calma exasperante. «Katon», murmuró. Su fuego no surgió como una bola. Surgió como un haz concentrado, una lanza de llamas de color rojo oscuro, más densa, más controlada. No chocó de frente con la esfera de Sasuke. La cortó. Atravesó su núcleo más turbulento, desestabilizó la estructura de chakra, y la abrió como un cuchillo caliente abriría una fruta podrida. ¡Bum! La explosión resultante fue de dispersión, no de impacto. Las llamas se disiparon en un remolino de calor y humo, pero Itachi ya estaba en movimiento, avanzando a través del borde de la conflagración como si las llamas se apartaran por respeto. Sasuke apretó los dientes, la frustración mordiéndole. ¡No! Sus manos volaron a sus bolsas. Una lluvia de shuriken salió despedida, no en una ráfaga simple, sino en un patrón cruzado y complejo, buscando saturar los ángulos, forzar un error, un paso en falso. Itachi alzó una mano. Otro puñado de shuriken, idénticos en número, salieron de sus propias mangas. Pero su lanzamiento no fue una réplica, fue una refutación. Cada shuriken de Itachi interceptó uno de Sasuke no con fuerza bruta, sino con una trayectoria ligeramente superior, desviándolo, golpeándolo de canto, anulando su peligro. Algunos de los shuriken de Sasuke, desviados, rebotaron y se clavaron en la tierra a centímetros de sus propios pies, vibrando con un zumbido de advertencia. En el mismo movimiento, Itachi giró su muñeca. Una kunai que nadie vio lanzar pasó silbando y rozó la mejilla de Sasuke, abriendo un corte limpio y superficial que empezó a sangrar de inmediato. Sasuke se tocó la herida, sintiendo la humedad caliente, y su furia se inflamó. «Deja de jugar». Itachi se movió. No fue un body flicker teatral. Fue velocidad pura, cruda, aplicada con máxima eficiencia. Un paso lo puso dentro del rango de Sasuke. Un golpe con el canto de la mano al antebrazo que sostenía un shuriken. Los dedos de Sasuke se abrieron por el impacto nervioso. Un segundo golpe, con los nudillos, al punto del hombro. La articulación se hundió, un dolor agudo disparándose hacia su cuello. Un tercer movimiento, una palma abierta contra el esternón. Sasuke salió despedido hacia atrás, los pies patinando sobre la tierra suelta, dejando una doble zanja poco profunda con sus talones antes de lograr frenar, jadeando. Kakashi dio un paso instintivo, el cuerpo reaccionando por el viejo hábito del sensei. Naruto no se movió, pero su mirada se posó en Kakashi por una fracción de segundo. Una mirada que no era una amenaza, sino un recordatorio. Este asunto es de ellos.
Interferir es elegir tu lado de la manera más definitiva. Kakashi lo entendió. Se quedó donde estaba, los puños apretados, las uñas clavándose en sus palmas. Sasuke escupió, un mezcla de saliva y sangre. Mangekyo. Gritó, como si el nombre mismo fuera un arma. El chakra oscuro y denso se concentró en su ojo izquierdo. Amaterasu. Llamas negras, el fuego que nunca se apaga, brotaron en el aire frente a Itachi. No eran llamas en el sentido común, eran ausencia de luz, entidades devoradoras que buscaban adherirse y consumir todo lo que tocaran. Itachi no mostró sorpresa. Ni siquiera parpadeó. Su propio Mangekyo Sharingan se encendió, y en su mirada había una calma tan profunda que daba miedo. Amaterasu, dijo, su voz un susurro. Llamas negras brotaron también de su mirada. Pero no eran un torrente descontrolado. Eran precisas. Surgieron no para chocar de frente, sino para interceptar, envolver y desviar. Cortaron la trayectoria de las llamas de Sasuke como un cirujano corta venas, las rodearon con sus propias llamas, y las forzaron hacia un lado, clavándolas contra un montón de rocas lejanas, donde comenzaron a arder silenciosamente, contenidas e inofensivas para todos menos para la piedra. Sasuke abrió los ojos, la incredulidad pintada en su rostro manchado. ¿Cómo? Itachi dio otro paso adelante, cerrando la distancia que Sasuke había ganado. ¿Por qué tú lo usas como un grito?, explicó, su tono didáctico, frío. Como un niño que golpea con un martillo, esperando que la fuerza bruta resuelva todo. Yo lo uso como un bisturí. La diferencia no está en el fuego, está en la mente que lo dirige. Sasuke gritó, un sonido de pura frustración envenenada, y se lanzó al frente. El Chidori volvió a encenderse en su mano, un remolino azul eléctrico y desesperado, buscando un choque directo, una prueba de fuerza pura donde quizás, solo quizás, su nueva desesperación pudiera ganar. Itachi lo esperó. No se preparó para un contraataque espectacular. Cuando Sasuke estuvo a 1 metro, el brazo extendido, la punta del Chidori a centímetros de su corazón, Itachi giró su cuerpo ligeramente, apenas unos grados. Alzó su mano derecha y, con los dedos índice y medio, golpeó suavemente el punto preciso del antebrazo de Sasuke donde un tendón crucial controlaba el movimiento de la muñeca. El brazo de Sasuke se desvió. El Chidori silbó y pasó junto al costado de Itachi, cortando el aire y la nada. En el mismo movimiento de giro, Itachi llevó el canto de su mano izquierda a la base de la nuca de Sasuke. Crack. No fue el sonido de un hueso rompiéndose. Fue el sonido de un apagón neuromuscular. Un golpe perfecto, calculado, que interrumpió el flujo de señales entre el cerebro y el cuerpo por una fracción de segundo crucial. Sasuke cayó de rodillas, el aturdimiento nublando su visión, el mundo tambaleándose a su alrededor. El Chidori se apagó en su mano. Itachi se inclinó, agarró a Sasuke del cuello de la camisa, y lo levantó lo justo para que sus ojos, el Mangekyo de uno enfrentado al del otro, estuvieran al mismo nivel. Mírame bien, Sasuke, dijo, su voz ahora baja, intensa, cargada de un significado final. No porque yo sea tu objetivo, sino porque es la última vez que vas a ver, de frente y sin excusas, la diferencia abismal que hay entre el deseo de poder y la verdadera capacidad. Sasuke, aún aturdido, tembló. Una rabia impotente, mezclada con el frío del shock físico, le recorrió la espina dorsal. Te odio. Escupió, pero las palabras sonaron huecas, un mantra gastado. Itachi lo soltó. Sasuke cayó al suelo, esta vez sin la fuerza para amortiguar la caída. Ese es el núcleo de tu problema, respondió Itachi, erguido sobre él. Sigues creyendo que el odio es un motor. No lo es. Es solo el combustible que te estás inyectando, y que está consumiendo el volante, el chasis, todo. Y debo admitir, que en parte es mi culpa. Yo sembré esa semilla. Esperaba que fueras más fuerte que ella. Que te impusieras y encontrarás tu propio camino, uno diferente. Me equivoqué contigo. Sasuke intentó levantarse. Su cuerpo, cargado de químicos, exhausto por la batalla y el shock del nuevo poder, protestó. Forzó chakra oscuro, la marca palpitando como un corazón de sombra, impulsándolo como un látigo sobre un caballo moribundo. Se irguió tambaleándose. Itachi alzó su mano, no para golpear, sino en un gesto de invitación final. Su voz no subió de volumen. Ven. Sasuke se lanzó, una vez más. Un último alarido de orgullo roto. Y una vez más, Itachi lo superó. No con mayor fuerza, sino con menos. Fuego contra fuego. Lo cortó en la base. Shuriken contra Shuriken. Lo humilló en trayectoria. Amaterasu contra Amaterasu. Lo desarmó con precisión de maestro. Cada intercambio, cada fallo de Sasuke, dejaba un mensaje claro en el campo de batalla silencioso.
Sasuke Uchiha había despertado el Mangekyo Sharingan, el poder legendario, y aún así, estaba siendo sistemáticamente desmantelado por alguien que no necesitaba esforzarse, que no necesitaba demostrar nada, que solo estaba ejecutando una tarea pendiente con la frialdad de un verdugo experto. Naruto observaba sin intervenir. Sus ojos dorados, abiertos y atentos, no perdían un solo detalle, un solo temblor, un solo flujo de chakra errante. Su presencia era un muro, un recordatorio silencioso de que si Itachi fallaba, si mostraba una pizca de misericordia mal colocada, el castigo final ya estaba allí, esperando. Danzo, desde su posición, apretó el bastón con fuerza. Su molestia ahora era nueva, aguda. Esta escena se había salido de su control narrativo. Itachi era una variable impredecible, un juicio que no respondía a sus órdenes. Kakashi no podía moverse. El dolor en su pecho no era físico. Era el colapso de un puente que siempre, en el fondo, había esperado poder cruzar. Ino, unos metros atrás, miraba el cuerpo inmóvil de Sakura y luego la batalla desigual, incapaz de procesar tanto dolor, su mente entumecida por el horror. Sasuke se levantó una vez más, pero el temblor en sus piernas ya no era de tensión preparatoria, era de fatiga terminal. No, me vas, a... La oración murió en sus labios, sin aire para terminarla. Itachi lo miró con una calma que era el mayor de los desprecios. Sí, Sasuke, afirmó, y su voz fue clara, cristalina, sin sombra de duda. Te voy a detener. Y esta vez, lo vas a sentir completamente despierto. El rugido que brotó de los labios de Sasuke no fue humano. Fue la ruptura de un dique interior. El chakra oscuro, cargado del odio de la marca maldita, se desbordó como humo espeso y caliente. La tierra bajo sus pies, ya castigada por la batalla, respondió con grietas profundas que se extendieron en un radio de varios metros, un mapa de su descontrol. La marca no solo se extendía por su piel, palpitaba, alimentada por químicos y una hambre de poder que nunca se saciaba. Su Mangekyo Sharingan giraba con un patrón nuevo, forjado en el trauma reciente, demasiado joven y ya deformado por la urgencia. Entonces, la densidad del aire detrás de él cambió. Primero surgió una costilla de energía púrpura, curva y monstruosa, brotando de su espalda como una jaula que naciera al revés. Luego otra. Un esternón fantasma se unió a ellas. Un cráneo incompleto, con una mandíbula desencajada, se formó sobre su cabeza, como si la sombra misma se hubiera puesto un rostro. El Susanoo. El contorno violáceo intentó completarse a la fuerza. Placas de chakra se soldaron en el aire con espasmos de energía, como si la voluntad de Sasuke martillara la sustancia misma de su poder. Un hombro se engrosó de manera desigual. La caja torácica se cerró con un chasquido sordo que resonó en el campo. Dos brazos completos tomaron forma, y alrededor de los codos crecieron picos irregulares, signos de que el usuario no guiaba la técnica con precisión, sino que la soltaba como una bestia. No era estable. Era un espectáculo de violencia pura. La estructura gigantesca temblaba por exceso de energía, como si el poder quisiera romper sus propios confines. Aún así, creció. Las placas se cerraron sobre un torso fantasmal. Un brazo gigantesco, terminado en una mano de garras, se alzó, y el suelo a su alrededor se hundió solo por la presión que ejercía sobre el aire. Itachi, frente a él, no mostró sorpresa. Solo elevó su mano a la altura del pecho y respiró con una calma absoluta, como si retomara un movimiento practicado miles de veces en la soledad de su exilio. A su alrededor, el chakra se levantó de manera diferente, limpio, denso, de un rojo oscuro y sanguíneo. Primero, las costillas, perfectamente definidas. Luego, el torso completo, musculado y recubierto de una armadura etérea. Después, la cabeza, con cuernos cortos y afilados, y los ojos del gigante brillando con una luz serena. Finalmente, la figura completa se erigió. No era más grande en volumen que la de Sasuke, pero lo era en presencia, en intención. No parecía un monstruo liberado, sino un centinela colocado exactamente donde debía estar. El Susanoo rojo de Itachi terminó de formarse con la precisión de quien ajusta una armadura. Su mano derecha empuñaba un escudo ancho y curvado, el Yata Mirror, cuya superficie opaca parecía negar la misma existencia de lo que tocaba. Su mano izquierda alzaba una espada larga y etérea, la espada de Totsuka, cuyo filo no era de metal, sino de un mandato sellador. No brillaba por estética, brillaba porque la realidad a su alrededor no tenía más opción que reconocerlo. Los dos gigantes de chakra se enfrentaron sobre un campo de batalla que había perdido todo orden. El Susanoo púrpura atacó primero, impulsado por una rabia que no conocía la paciencia.
Arrancó su brazo gigantesco hacia adelante en un golpe descendente que buscaba no solo partir el suelo, sino la voluntad misma de su hermano. El puño cayó como un meteorito. La tierra explotó en un geyser de polvo y escombros, y la onda de choque se expandió en un círculo perfecto, derribando a los heridos que aún intentaban arrastrarse lejos. El Susanoo rojo no se apartó. Itachi, en su interior, simplemente interpuso el brazo izquierdo de su gigante. La colisión hizo que el aire se doblara con un estampido sordo. No hubo retroceso dramático. Hubo una resistencia total, inmóvil, como una montaña que decide ignorar el viento. La presión del impacto se dispersó por el campo, y varios shinobi a distancia rodaron, sin aliento, aunque el golpe no los hubiera tocado directamente. El intercambio escaló sin necesidad de palabras. El Susanoo púrpura, tambaleante, levantó un arco de energía negra y lanzó una andanada de proyectiles oscuros, flechas gruesas ribeteadas de llamas negras de Amaterasu, buscando abrumar por cantidad y corrupción. Itachi hizo girar el Yata Mirror frente a su Susanoo. Los proyectiles impactaron y se apagaron al contacto, disueltos en la nada sin un sonido. Aquellas flechas que rozaron los bordes del escudo fueron simplemente desviadas, clavándose en el suelo lejos de cualquier objetivo, donde las llamas negras ardieron en un parche controlado y estéril. Sasuke, intoxicado por la humillación, cambió de táctica. Condensó el Amaterasu sobre el antebrazo de su Susanoo, forjando una espada negra e irregular, hecha de llamas que devoraban hasta el propio chakra. Con un grito ahogado, descargó la hoja en un arco vertical, apuntando a Ender el escudo y la calma detrás de él. La espada de Totsuka del Susanoo rojo no chocó para contrarrestar fuerza con fuerza. Se colocó en el ángulo exacto, con una precisión quirúrgica, y desvió la cuchillada negra a un lado, como un maestro apartando la hoja torpe de un alumno. El golpe de Sasuke se hundió en la tierra vacía, abriendo una zanja humeante de varios metros. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el Susanoo rojo golpeó el costado del púrpura con el dorso del Yata Mirror. El impacto, seco y contundente, hizo que el gigante violáceo se doblara, patinara hacia atrás arrancando un surco en la tierra, y cayera de rodillas por un instante, como si la misma estructura dudara de su sostén. Sasuke rugió desde dentro, la rabia mezclándose con el dolor de la marca. Su Mangekyō le exigió más, y su cuerpo, intoxicado, obedeció. Llamas negras brotaron espontáneamente en los bordes de su Susanoo, aferrándose a la armadura de chakra como parásitos, amenazando con devorarla desde fuera. Itachi respondió en el mismo lenguaje, pero con una dicción perfecta. Sus propias llamas negras de Amaterasu aparecieron donde él decidió, no de forma caótica, sino como cuchillas precisas. Cortaron las llamas descontroladas de Sasuke en tiras, las desviaron, las pincharon y las clavaron en zonas aisladas del campo, donde ardieron sin amenaza. Su control no demostraba más poder bruto. Demostraba la abismal diferencia entre gritar y hablar. En el instante de humillación y confusión que siguió, Sasuke pagó el precio. El Susanoo rojo avanzó medio paso. No el paso de un humano, sino el desplazamiento tectónico de un coloso. La pisada comprimió la tierra hasta hacerla estallar en una telaraña de grietas. Ante ese avance, el Susanoo púrpura recibió un golpe frontal directo en el torso. El impacto, sonoro como un trueno cercano, lo empujó varios metros hacia atrás, arrancando un surco profundo en la tierra como si un arado gigante hubiera pasado por allí. Sasuke intentó estabilizar su gigante, pero la estructura se sacudía violentamente. Las placas de chakra se abrían y cerraban, como si la energía dudara de su propio conductor. Aún así, su orgullo herido insistió. Con un esfuerzo visible, levantó un brazo y volvió a tensar el arco de energía oscura, acumulando una flecha más densa, más negra, que silbaba con malevolencia. Itachi no se preparó para bloquearla. Se preparó para anularla. La espada de Totsuka se alineó. No hubo un movimiento espectacular. Cuando la flecha oscura fue liberada, el corte de la espada etérea ya estaba en su trayectoria. La proyectil de odio se partió en dos mitades perfectas que se desvanecieron antes de alcanzar cualquier objetivo. Por un segundo, Sasuke se quedó en silencio dentro de su armadura, sin aliento, enfrentando el vacío de su propia ineficacia. En ese segundo, la voz de Itachi atravesó el estruendo del campo de batalla, clara y serena. Ya no pelea Sasuke. Pelea a la sombra de lo que otros hicieron de él. La respuesta fue otro rugido, ciego y desesperado. Sasuke dejó que el Amaterasu se desbordara, intentando cubrir todo el campo en un mar de fuego negro que no perdonaba, para obligar a Itachi a retroceder, a ceder espacio. El Yata Mirror del Susanoo rojo se interpuso una vez más.
El mar de llamas negras lamió la superficie indestructible del escudo sin encontrar purchase, sin consumir nada, ardiendo inútilmente frente a una negación absoluta. El Susanoo de Sasuke temblaba desde su núcleo, desde las entrañas mismas del chakra que lo sostenía. No era una cuestión de tamaño. Era inestabilidad pura. La caja torácica púrpura se expandía y contraía con espasmos irregulares, como un pulmón herido a punto de colapsar. Las placas de energía nacían con sacudidas, soldándose mal, dejando grietas por donde se filtraba una oscuridad corrosiva. Las llamas negras de Amaterasu, fuera de control, se adherían a la propia armadura espiritual, lamían sus costillas como una enfermedad que ya no distinguía entre enemigo y anfitrión. Dentro de esa jaula de energía fracturada, Sasuke gritó. Un grito ronco, nacido de las vísceras, y la rabia le devolvió una oleada de fuerza prestada. El Susanoo respondió con un movimiento brusco, violento. Un brazo gigantesco, más masa que precisión, se alzó y descendió como un ariete, buscando no solo golpear, sino partir en dos el campo abierto y, con él, la impasible calma de su hermano. Itachi no se apresuró. No hizo un solo movimiento de más. Su propio Susanoo, de un rojo espectral y estable, reaccionó antes de que el pensamiento pudiera formarse en la mente de cualquier observador. Un paso corto pero monumental que reajustó la distancia, un giro mínimo del torso espectral, el escudo de Yatta alineándose en el ángulo exacto. El impacto no fue un sonido, fue una convulsión. Se sintió en los dientes de los heridos tendidos en el suelo, en las costillas agrietadas de los que aún respiraban. La tierra no vibró. Se hundió, se rajó en una cicatriz profunda y levantó ondas concéntricas de polvo y grava. Sasuke no aceptó el alto. Rechazó la física del retroceso. Forzó más chakra a través de venas ya quemadas. Su Mangekyou Sharingan ardió en su órbita, una sensación de agujas candentes clavándose detrás del globo ocular, pero el dolor no lo frenó, lo usó como combustible. El chakra oscuro, mezcla de odio, de la maldición de la marca y de los químicos que le habían bombeado en vena, le subió por la garganta con sabor a metal y le dio la ilusión sucia, embriagadora, de ser invencible. No. Su voz se quebró dentro de la cámara de resonancia del Susanoo, distorsionada y áspera, no me vas a detener ahora. El gigante púrpura cargó de nuevo. Esta vez no con técnica, sino con desesperación pura. No eligió un ángulo de ataque. Se arrojó como un proyectil viviente, renunciando a la defensa. Itachi, dentro de su fortaleza roja, no dudó. Alzó la hoja etérea, la espada de Totsuka. No la alzó para un golpe más potente. La alzó para dictar sentencia. La hoja espiritual se clavó. No hubo estruendo metálico, ni chispas, ni teatralidad alguna. Solo un trazo limpio, silencioso, de una precisión absoluta, que atravesó las defensas inestables y se hundió directo al núcleo donde el Susanoo de Sasuke se sostenía a duras penas. El púrpura se congeló. Por un instante, todo quedó suspendido. Luego, se plegó hacia adentro. No hubo explosión cataclísmica. Hubo una absorción silenciosa y total. Las costillas de chakra se doblaron como si el vacío súbito las succionara. Las placas mal soldadas se desintegraron en remolinos de energía que giraron hacia el filo de la Totsuka. El arco de energía que Sasuke intentó tensar en un último arrebato murió antes de nacer, apagado en la nada. Hasta las llamas negras, rebeldes e ingobernables, se estiraron en hilos finos y fueron tragadas por la espada, apagándose no por falta de poder, sino por una obediencia antinatural a una ley superior. El Susanoo de Sasuke dejó de existir de la manera más humillante, pieza por pieza, desarmándose desde el concepto mismo que lo sostenía, como un castillo de naipes al que le quitan la base. Y de pronto, el campo recuperó espacio, aire, perspectiva. La monstruosa silueta desapareció. Sasuke quedó expuesto. No en una pose heroica de derrota, ni siquiera de dignidad. Quedó al desnudo como lo que era bajo los químicos, la rabia y el poder prestado. Un cuerpo humano que había gastado su límite hace rato y seguía pidiendo prestado a un pozo ya envenenado. El chakra residual le subió a la piel en oleadas desordenadas, haciendo vibrar sus músculos de forma errática. La marca de maldición palpitó en su hombro, pero ya no como una fuente de poder, sino como un parásito que daba su último mordisco. Sus músculos se aflojaron de golpe, los hombros se hundieron, la respiración pasó a ser jadeos cortos e irregulares. La transformación forzada que mantenía una apariencia de fortitud se deshizo, dejándolo más pequeño, más frágil, como si le hubieran retirado el andamiaje interno. Intentó, por pura terquedad, por la negativa visceral a ver a Itachi aún de pie, manifestar de nuevo el Susanoo. Concentró lo último que le quedaba.
El chakra respondió con un espasmo traicionero. Se disparó hacia arriba y se cortó de cuajo, volviéndose contra su propio sistema de circulación. Los canales, ya carbonizados por pastillas e inyecciones, crujieron en un dolor mudo y profundo que no tenía nombre. Sasuke se dobló por la cintura, los ojos desenfocados. Tosió. Un salpicón de sangre oscura, casi negra, manchó el polvo frente a sus rodillas. Su cuerpo, de pronto, pareció encogerse. Quedó flaco, pálido, temblando como si la gravedad se hubiera multiplicado. Sus manos, buscando un apoyo que no existía, se cerraron en puños sobre la tierra. Intentó levantarse, impulsado por un último latigazo de rabia, y las piernas le fallaron. Cayó de nuevo de rodillas, sin que nadie lo tocara. Itachi lo miró. No con la burla del vencedor, ni con el orgullo frío del estratega. Lo miró con una lástima seca, contenida, del tipo que no perdona ni excusa, pero que reconoce, con claridad brutal, que el final pudo haber sido distinto en otro mundo, en otra vida. Luego, la mirada escarlata de Itachi se deslizó hacia el costado, hacia la silueta desplomada de Danzo. El viejo líder respiraba aún. Su postura era torpe, rota. El brazo derecho, grotesco, vendado y tachonado de ojos de Sharingan cerrados para siempre, colgaba como un apéndice muerto, un objeto extraño pegado a un cuerpo humano. Pero lo peor no era el brazo. Era la ausencia que emanaba de todo él. No había intención en su respiración, no había chispa de conciencia detrás de los párpados entornados. No había alguien mirando desde dentro. Danzo estaba vivo por un hilo biológico, pero vacío por dentro. Itachi lo entendió en ese instante, sin necesidad de palabras. La guerra, el motor principal de todo este desastre, se había apagado. Ya no quedaba ambición que dirigir, ni conspirador que maniobrar. Solo quedaba administrar lo que quedaba del desastre. A distancia prudente, Naruto observaba. Sus ojos permanecían abiertos, sin parpadear, absorbiendo cada detalle. No se acercó a Sasuke ni a Itachi. No fue por respeto a un duelo privado, sino por una claridad estratégica. Aquella ya no era una escena que requiriera fuerza bruta. Era una escena que exigía orden, y el orden ahora pasaba por una decisión. A su flanco, Hinata se mantenía en alerta silenciosa, el Byakugan activo, leyendo los flujos de chakra y las posibles trayectorias de amenaza, aunque en el aire no quedara más que el polvo y la tensión residual. Un poco más atrás, Fu se apoyaba en una rodilla, su respiración era un resuello pesado. Su armadura verde de CHK, dañada y desgastada, se deshacía lentamente en los bordes, desvaneciéndose como polvo de chakra agotado. No se la quitaba, simplemente, ya no le quedaba energía para sostener su forma completa. Naruto dio un paso al frente. Solo uno. Fue suficiente para que el aire en un radio de varios metros pareciera comprimirse levemente, no como una amenaza, sino como el preludio de una declaración que exigía silencio. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Abrió el enlace mental. No fue un susurro psíquico, sino una ola expansiva y clara que surgió de él y atravesó el campo de batalla. Saltó por encima de las líneas del frente derrumbadas, cruzó distancias geográficas sin pedir permiso, se coló en aldeas devastadas, en puestos de mando en ruinas, en las casas donde los civiles intentaban dormir con el cuerpo aún temblando de pánico, en las salas donde los últimos shinobi sanos evaluaban daños. Un solo pensamiento, nítido e inconfundible, se clavó en la conciencia de miles. Escuchen. En Suna, los supervivientes que limpiaban arena mezclada con sangre de sus armas se detuvieron en seco. En Iwa, los escuadrones que se retiraban a trincheras secundarias se quedaron tiesos, inmóviles en mitad del movimiento. En la misma Konoha, entre los escombros del centro administrativo, los que aún discutían en voces roncas por un mando que ya no existía enmudecieron, con la garganta repentinamente seca. Hasta los veteranos retirados, los que ya no peleaban, abrieron los ojos en la oscuridad de sus habitaciones, sintiendo como si una luz fría se hubiera encendido dentro de sus cráneos. Naruto no adornó su mensaje con florituras. La información llegó cruda, directa. Los líderes que impulsaron esta invasión han caído por su propia ambición. La frase no celebró una victoria. Simplemente constató un hecho. Aún así, sus aldeas no serán borradas. Tendrán la oportunidad de restablecerse y formar alianzas bajo nuevos líderes o representantes elegidos con criterio nuevo. En miles de mentes, la rabia, el orgullo herido, quisieron protestar. Pero el peso de la realidad presente, la imagen mental de sus líderes derrotados, el vacío de poder, la sensación abrumadora del poder que ahora hablaba, aplastó esos impulsos antes de que se formaran. Naruto continuó, implacable.
Konoha no continuará bajo el mando de Iranzo Shimura. No usó títulos honoríficos. No hubo ambigüedad. Solo precisión. Y entonces, soltó la declaración que partió en dos el orgullo residual de toda una generación de shinobi. Itachi Uchiha se hará cargo del liderazgo de Konoha. Dentro del campo, Itachi giró la cabeza hacia Naruto con una incredulidad genuina, no actuada. Fue un movimiento rápido, casi reflejo, como si el mundo lo hubiera empujado de golpe a un trono que nunca quiso y que no había pedido. Su mirada buscó la de Naruto por una fracción de segundo, buscando un gesto, un matiz que indicara esto es provisional, se discutirá. Naruto no le concedió ese espacio. Su mirada era plana, decidida. Este no era el momento para debates. El enlace mental no era un forro, era un mecanismo de cierre, de imposición de un nuevo orden de hechos. Antes de que la ola de conmoción y rechazo pudiera cristalizar en las mentes del mundo, Naruto dejó que dos voces más se filtraran a través del enlace, aportando contexto. La decisión no era un capricho suyo, era una evaluación fría. Primero, la voz serena y factual de Aku. No habló de simpatías o lealtades personales. Presentó un análisis desapasionado. ¿Qué individuo había mantenido una línea de conducta definida sin caer en la crueldad gratuita? ¿Quién había protegido lo suyo sin usar a otros como carne de cañón? ¿Quién, en el historial disponible, demostraba la capacidad de cargar con el peso de una aldea sin repetir los ciclos de venganza y paranoia? Después, la voz grave y firme de Gaara, añadiendo desde su propio frente. Su criterio era igual de pragmático. Quien tenía la templanza mental para gobernar en la derrota, quien podía aceptar términos impuestos sin recurrir, en el futuro, a las mismas tácticas desesperadas que vendían a las nuevas generaciones a la guerra. Naruto tomó esa doble evaluación como base inapelable y continuó con los nombramientos, uno tras otro. Suna estará bajo la responsabilidad de Sabaku no Temari. En las dunas de la aldea oculta de la arena, Temari sintió un vacío en el estómago, un peso súbito que no tenía que ver con el miedo a la batalla, sino con la abrumadora tarea de reconstruir desde el orgullo roto. A su lado, Kankur la miró. No hubo discusión en su mirada, solo un reconocimiento sombrío y una aceptación muda de la obligación que acababa de caer sobre ellos. Iwa estará bajo la dirección de Kurotsuchi. En las montañas de Iwagakure, entre los ancianos del consejo, varios apretaron los puños y las mandíbulas. Murmullos de indignación surgieron. Pero la indignación era inútil. El Tsuchikage Noki estaba muerto. La aldea necesitaba a alguien que pudiera sostenerse en pie sin edificar sobre mentiras. Naruto cortó el siguiente punto con la frialdad de un cirujano amputando un miembro gangrenado. Taki, la aldea oculta de la cascada, ha quedado desprovista de fuerza militar significativa. Ya no puede ser considerada una aldea ninja mayor en este nuevo orden. No fue un insulto. Fue una declaración de estado, un diagnóstico frío de la realidad. En un mes, habrá una reunión con todos los nuevos representantes para fijar los términos de esta nueva era. Sin excusas, sin demoras. No usó la palabra combate. No mencionó pruebas de fuerza. Dijo reunión. Y esa palabra simple, mundana, resultó más humillante para el orgullo belicoso de muchos que cualquier amenaza de destrucción. Significaba que el mundo se reorganizaría ahora alrededor de una mesa, no de un campo de batalla. Que la sangre ya no era la moneda de cambio. El enlace mental se cerró. No se desvaneció suavemente, se apagó como se corta la corriente a una lámpara. Sin despedidas, sin espacio para aplausos ni vítores. El silencio que lo reemplazó, en miles de lugares a la vez, fue el silencio de un mundo recalibrando por completo su futuro, de golpe y porrazo. En el campo abierto, frente a los protagonistas del cambio, nadie se atrevió a romper ese silencio. Los pocos shinobi de Konoha que seguían conscientes intercambiaron miradas cargadas de protesta muda. Las palabras de rechazo hervían en sus gargantas, pero no encontraron la fuerza para salir. Habían sido testigos de cómo el Susanoo de Sasuke era absorbido sin esfuerzo. Habían visto el vacío en los ojos de Danzo. Habían sentido la mente de Naruto imponerse sobre la de naciones enteras. Esto había dejado de ser una cuestión de opinión o de política. Era, pura y simplemente, la constatación física de una derrota total. Naruto se giró por completo hacia Itachi. No lo hizo con la actitud de un superior dando una orden a un subalterno, sino con la de alguien que deposita una carga pesada y necesaria sobre los hombros de otro. No es un premio, dijo, sus palabras cortantes y claras. Es una responsabilidad. Konoha necesita una mano firme que no vuelva a pudrir todo desde dentro. Itachi tragó saliva, un movimiento seco.
Su mirada hizo un recorrido breve, de Sasuke, que temblaba en el suelo reducido a una sombra flaca de su antiguo yo, a Danzo, un cuerpo vivo pero sin espíritu. El panorama era la definición misma de las cenizas de un sistema podrido. Asintió. Una sola vez, un movimiento pequeño pero definitivo. Entiendo. Naruto no se detuvo a esperar más confirmaciones. Se volvió hacia Hinata y Zu. El movimiento fue natural, sin poses de líder. Hinata se ajustó a su lado de inmediato, como si ese fuera su lugar natural desde siempre. Fu se incorporó con un gruñido suave, todavía con jirones de la armadura verde cayéndose de sus hombros como escamas gastadas. Esbozó una sonrisa cansada, a pesar de que cada respiración le provocaba un dolor sordo en el costado. A lo lejos, entre los escombros de una barricada destrozada, apareció Tsunade. Su ropa estaba chamuscada, su brazo vendado a la ligera, su rostro mostraba fatiga y moretones, pero sus ojos estaban vivos y alerta. No hizo un gran discurso ni preguntas retóricas. ¿Se acabó?, preguntó, su voz ronca por el polvo y el esfuerzo. Se cerró este frente, respondió Naruto, con la misma economía de palabras. Eso bastó. No hacía falta más explicación. El pequeño grupo, Naruto, Hinata, Fu, y ahora Tsunade cojeando ligeramente pero firme, comenzó a retirarse. No lo hicieron corriendo, ni con prisas que delataran miedo. Caminaron con un paso constante y deliberado hacia la dirección del santuario del remolino. No necesitaban demostrar nada más. Atrás quedó el campo sembrado de cicatrices, polvo y la vergüenza silenciosa de un orden mundial que había fracasado. Konoha no recibió a Itachi con una ceremonia de bienvenida, ni con banderas. Lo recibió con el eco de la protesta y el desconcierto. En los pasillos menos dañados del edificio administrativo, varios Chunin discutían en grupos, voces elevadas, gestos exaltados. «Esto es imposible», gritó uno. «La legitimidad», argumentó otro, aferrándose a conceptos que el reciente choque de fuerzas había vuelto obsoletos. Algunos miembros de clanes, Iga entre ellos, se tensaron por reflejo, como si contraer los músculos del orgullo pudiera revertir un hecho consumado. Itachi no levantó la voz para imponerse. No hizo ningún gesto grandilocuente. Simplemente entró en la que había sido la sala de mando central, ahora medio derruida. Llevaba la misma capa oscura, manchada de polvo y yeso, la postura erguida pero no arrogante, y esa calma glacial que ya habían visto en el campo de batalla, que ahora resultaba aún más inquietante en medio del caos. Kakashi Hatake no estaba allí para recibirlo o cuestionarlo. Lo habían llevado a una enfermería improvisada, inmovilizado por fracturas y un agotamiento de chakra que rozaba el coma. Desde una camilla, a través de la puerta abierta, escuchó los fragmentos de la discusión y supo, con la certeza del experto en leer tensiones, que si alguien no ponía punto final al debate, la aldea se consumiría en una negación autodestructiva. No gritó para hacerse oír, no amenazó. Cuando llegó su turno en el umbral de la sala, solo dijo dos palabras. Las únicas dos palabras que nadie en ese pasillo quería oír, pero que todos necesitaban escuchar. Perdimos. La frase cayó como una losa. No era una opinión, ni una evaluación subjetiva. Era un resumen físico, tangible. Los cuerpos en la morgue, los líderes caídos o vacíos, el mando evaporado, y la presencia de un vencedor que, por razones propias, había decidido no pasar a cuchillo a los derrotados. El pasillo entero se sumió en un silencio espeso, cargado. Itachi asumió el mando entonces. No lo hizo con un discurso motivacional, ni con promesas de grandeza. Lo hizo porque el mundo entero, a través de aquel enlace mental, ya estaba mirando a Konoha, esperando. Y porque sabía, y todos en esa sala lo intuían, que si Konoha rechazaba esta única oportunidad de levantarse bajo estos términos, el siguiente paso de Naruto no sería una negociación. Sería una desaparición administrativa. Un borrado del mapa político, reducida a otra ruina más que gestionar. En Suna, Temari se sentó frente a un mapa de contornos desgastados, su rostro era una máscara de concentración severa. No hubo lágrimas de emoción, ni discursos a sus subordinados. Solo había cálculo frío, la geometría de la supervivencia. No nos eligió por cariño, murmuró, sin levantar la vista del pergamino. Nos eligió porque Gaara dio su aval. Eso significa que nuestro margen de error es cero. Si fallamos, no habrá segunda oportunidad. Solo habrá consecuencia. A su lado, Kankuro no discutió. Apretó la mandíbula, sus ojos bajo el maquillaje mostraban la misma comprensión sombría. Entonces no fallamos, respondió, su voz un rumor áspero. No era un eslogan, era un juramento tácito.
En Iwa, Kurotsuchi se enfrentó no a invasores, sino a su propio consejo de ancianos. Hombres y mujeres que aún gesticulaban como si el Tsuchikage no Ki fuera a entrar por la puerta en cualquier momento a dar una orden. «Está muerto», dijo ella, sin elevar el tono, pero con una claridad que cortaba el aire como un cristal. Y todo el mundo, dentro de sus cabezas, lo oyó caer. Si alguno de ustedes quiere seguir peleando una guerra por orgullo, que pelee con sus propios huesos viejos. Yo voy a reconstruir estos muros con lo que quede. Los que tenían ojos para ver más allá del orgullo herido la siguieron con la mirada, luego con un lento asentimiento. Los demás se quedaron en sus rincones, mascullando, pero sin fuerza ya para oponerse. Y Taki simplemente se quedó sin voz. Sin estructura de mando, sin suministros, sin siquiera la fuerza moral para llamarse aldea ninja. No hubo consejo de emergencia. Solo el sonido del viento atravesando cascadas vacías y el lento, penoso trabajo de evitar morir de hambre en las ruinas. El santuario del remolino recuperó su paz a cuentagotas. Primero regresó el sonido constante del agua al chocar contra las rocas, un ritmo ancestral que todo lo cubría. Luego, la calidad del aire, libre por fin del olor a humo, a ozono de jutsu y a sangre. Por último, llegó el silencio. No el silencio tenso de la espera, sino el silencio profundo y cansado del descanso merecido, de la tormenta que por fin ha pasado. Fu se dejó deslizar contra una columna de piedra pulida por el agua, con un suspiro largo. Las últimas placas de chakra verde de su armadura se desprendieron de sus brazos y hombros, desvaneciéndose en destellos efímeros antes de desaparecer. No fue un acto voluntario, fue su cuerpo, llegado al límite absoluto, diciendo basta. Hinata permaneció de pie, a un paso discreto de Naruto. No adoptó una postura de guardaespaldas exagerada, pero su atención era total, abarcando el claro y los accesos con la percepción entrenada del Byakugan, ya desactivado pero latente. Naruto, por su parte, permaneció con los ojos abiertos, mirando el flujo del remolino central. Respiró de forma pausada, pareja. Y por primera vez desde que el choque de Susanoo había estremecido la tierra, la presión ambiental, esa sensación opresiva de poder a punto de estallar, se disipó. No porque él la retirara con un esfuerzo, sino porque simplemente dejó de ser necesaria. Un mes después, el camino hacia el lugar de la reunión estaba físicamente despejado, pero la atmósfera distaba de ser tranquila. El mundo respiraba aún con dificultad, aprendiendo a vivir con un nuevo sabor en la boca. El sabor de que los pilares intocables habían caído, de que Konoha ya no era el centro incuestionable, y de que la entidad con poder para aniquilarlos a todos había optado, por ahora, por sentarlos a una mesa. Naruto caminaba por ese camino, flanqueado por Hinata y Zu. No llevaban armaduras vistosas ni insignias. Iban con la ropa de viaje práctica, pero con una presencia que no necesitaba adornos. La guerra, la de los jutsu y la sangre, había terminado. Ahora comenzaba el otro tipo de batalla. La que se libra con palabras, con miradas, con silencios calculados y con la fría administración de un futuro que nadie había planeado del todo. La reunión no se celebró en un salón de palacio, sino en un campo abierto y neutral, bajo un cielo despejado y gélido. Las delegaciones fueron reducidas, deliberadamente pequeñas, sin estandartes vistosos ni despliegues militares de intimidación. No hubo mesas elevadas para jueces ni espacios separados para vencedores y vencidos. Se presentó, desde el primer instante, como lo que era, un cierre formal de hostilidades y el trazado de un marco frío, práctico, para una convivencia forzada que evitara reinicios del conflicto por orgullo herido o por el vacío de poder que siempre invita a la ambición. No se discutieron territorios tomados durante la breve y brutal guerra. No hubo exigencias de anexión ni de tributos humillantes. El eje de todo fueron una serie de acuerdos pragmáticos, presentados como un paquete indivisible, centrados en la no agresión, el comercio y el tránsito humano. Su validación fue inmediata. Firma y sello de chakra de cada representante presente, un acto registrado y vinculante antes de que nadie pudiera salir de aquel círculo. El primer bloque fue el pacto de no agresión multilateral. Involucraba a Konoha, Suna, Iwa y cualquier futura entidad que demostrara autoridad suficiente sobre sus remanentes militares. La prohibición era expresa: cero incursiones, sabotajes o operaciones encubiertas en tiempos declarados de paz. Se definieron mecanismos de verificación escuetos, inspecciones anunciadas, intercambio de reportes de patrulla, y un calendario de revisión anual obligatoria, comenzando ese mismo año. El objetivo no era fomentar una confianza ingenua, sino establecer una trazabilidad impecable.
La lógica era disuasoria y clara. Si alguien rompía las reglas, su transgresión quedaría registrada, aislada y sería respondida por consenso del resto, no por la voluntad de un solo hegemón. El segundo bloque consagró la soberanía total e inalienable del santuario del Remolino. Quedó reconocido formalmente como territorio independiente, con jurisdicción propia, derecho a la autodefensa y control absoluto sobre sus accesos, rutas internas y leyes de permanencia. Se prohibió, por escrito y con cláusulas retroactivas, cualquier reclamación futura de soberanía por parte de una aldea ninja. Se invalidó cualquier tratado antiguo que pudiera interpretarse como tutela o protección obligatoria, eliminando así cualquier excusa legal futura para una intervención. El santuario no quedó subordinado a Konoha ni integrado en alianza alguna. Se erguía, a partir de ese momento, como un actor soberano en el nuevo mapa. El tercer bloque estableció el pase libre y protegido para refugiados y desplazados. Se habilitaron corredores terrestres y marítimos específicos, con puntos de paso seguros. Se garantizó que cualquier persona, sin importar su origen o afiliación pasada, que solicitara tránsito hacia el santuario o hacia otra aldea con fines de protección civil, podría hacerlo sin ser tratada como botín de guerra, desertor o recurso militar a reclutar. Se impusieron 3 prohibiciones absolutas: reclutamiento forzado, persecución por afiliaciones previas y captura durante el tránsito. Los términos para quienes se rendían fueron deliberadamente generosos. Prioridad de atención médica, opción de retorno voluntario a sus lugares de origen, si era viable, programas de reintegración civil y amnistías condicionadas a la no reincidencia en estructuras militares clandestinas. El cuarto bloque fue el Acuerdo de Comercio Libre. Estableció rutas comerciales principales libres de peajes militares o impuestos de paso exorbitantes. Las inspecciones se limitarían estrictamente a la detección de contrabando de armas prohibidas y al tráfico de seres humanos. Se definieron estándares básicos de intercambio, una moneda de referencia, el ryō, pero con auditorías conjuntas, para transacciones grandes entre aldeas, y acuerdos de abastecimiento prioritario, con énfasis en medicinas, herramientas, alimentos no perecederos y materiales de reconstrucción. El santuario fue incluido explícitamente como un nodo comercial reconocido, con derecho a comerciar directamente, sin intermediarios forzosos y sin cuotas de producción impuestas por las aldeas mayores. El quinto y último bloque creó la Red Multinacional de Comercio Compartido. No era una alianza militar encubierta. Era una plataforma logística y de arbitraje. Rutas compartidas para reducir costos, depósitos neutrales en territorios seguros para almacenamiento, registros de carga unificados para evitar disputas, y un sistema de resolución de controversias manejado por mediadores técnicos, no por cajes. El incentivo era puramente pragmático. La reconstrucción rápida y estable de todas las partes requería una economía predecible y acceso a recursos sin el chantaje político de la escasez artificial. Con los 5 ejes cerrados, leídos en voz alta en el aire frío y firmados uno tras otro sobre la mesa rústica, la reunión terminó. No hubo extensiones, ni discursos finales, ni declaraciones grandilocuentes para la historia. Se fijó la fecha para la primera reunión anual de seguimiento. Las firmas se validaron con una gota de sangre y chakra de cada líder. No hubo ceremonia. El marco quedó establecido, registrado en pergamino y en la memoria colectiva. Cada delegación dio media vuelta y comenzó su retorno por las rutas preacordadas, la escolta reducida a lo simbólico. En Konoha, el cambio interno ya estaba en marcha desde que Itachi había entrado en la sala de mando devastada. La reunión solo lo consolidó, dándole un marco externo contra el cual medirse. Itachi asumió la responsabilidad no de glorificar a la aldea, sino de convertirla en una estructura funcional, eficiente y sobria. Kakashi, una vez recuperado lo suficiente para salir de la enfermería, se convirtió en el soporte operativo silencioso de la transición. Reorganizó las patrullas desde una oficina con las ventanas rotas, estableció rotaciones de guardia que no agotaran a los pocos shinobi sanos, inició auditorías internas de suministros y se aseguró personalmente de la protección de infraestructuras críticas como los reservorios de agua y los archivos médicos. Las protestas, los murmullos entre clanes, existieron. Se escucharon en los pasillos, en las tabernas semiderruidas. Pero no lograron alterar el hecho central, aquel que había enunciado con 2 palabras. Habían perdido. El nuevo equilibrio mundial, impuesto desde fuera, no admitía discursos huecos como sustituto de la capacidad de gobernar y sostener. Sasuke Uchiha permaneció en una habitación aislada de la enfermería principal, un espacio blanco y austero con barras en la única ventana. Su cuerpo sobrevivió, sí.
Su corazón latía, sus pulmones se expandían. Pero sus bobinas de chakra, el sistema circulatorio de su energía vital, habían quedado dañadas de manera catastrófica. Era el resultado acumulado de los químicos experimentales de Danzo, las inyecciones basadas en el agua del héroe de la catarata que habían sobrecargado su sistema, y las pastillas que habían forzado la marca de maldición mucho más allá de los límites de resistencia humana. No se construyó un relato heroico o trágico alrededor de su estado. No hubo visitas públicas, ni conmemoraciones. Recibió atención médica suficiente para mantener sus funciones biológicas básicas y vigilancia mínima pero constante, más para evitar que facciones residuales lo intentaran usar como herramienta, símbolo o detonante, que por cualquier expectativa de recuperación. Danzo Shimura fue sacado de su miseria vegetativa con una ejecución administrativa. No se convirtió en un espectáculo público, ni su muerte se usó como propaganda. Se llevó a cabo al amanecer, en un patio sellado del complejo de Root, ante un mínimo de testigos necesarios. La razón no fue solo el hombre, sino la estructura que representaba. Las redes clandestinas aún latentes, los protocolos de experimentación humana, la manipulación sistemática de menores para convertirlos en armas, el uso de la propia aldea como campo de pruebas. La ejecución fue el método más eficaz para asegurar que el residuo de su figura no se convirtiera en un punto de reunión para fanáticos o en un recurso simbólico para los últimos agentes de Root dispersos. Con ese acto frío, la cadena de mando oscura de Konoha perdió su último centro reconocible. En el santuario del remolino, el reconocimiento formal de su soberanía cambió el ritmo de la vida cotidiana de la noche a la mañana. La prioridad dejó de ser la defensa reactiva para convertirse en la administración proactiva y la logística humana. Establecer registros ordenados de ingreso, planificar rutas de abastecimiento a largo plazo, organizar turnos de vigilancia que no quemaran a los guardianes, implementar protocolos médicos escalables y distribuir espacio de refugio sin provocar colapsos internos. El pase libre de refugiados transformó el santuario de un escondite en un destino real y reconocido. Llegaron, en oleadas primero caóticas y luego más ordenadas, supervivientes de aldeas menores arrasadas, familias enteras desplazadas por los combates, shinobi de baja y media graduación que se negaban a volver a estructuras que consideraban corruptas hasta la médula, y civiles que solo ansiaban un lugar donde la seguridad fuera una promesa creíble. El santuario absorbió esa presión demográfica con reglas claras, aplicadas con firmeza pero sin crueldad, sin convertir la disciplina necesaria en abuso de autoridad. Sora, el joven utilizado anteriormente como arma y experimento por Danzo, fue uno de los casos más visibles dentro de ese flujo. La diferencia en su tratamiento no radicó en un perdón automático o sentimental. Radicó en la estructura. Se le permitió quedarse como refugiado bajo un estatus de vigilancia reforzada y acompañamiento social constante. No se le trató como un arma que guardar, ni como un símbolo que exhibir. Se le exigieron responsabilidades graduales. Primero, el mantenimiento de su propio espacio. Luego, tareas comunitarias simples bajo supervisión. Su lenta, difícil integración estableció un patrón replicable. El santuario se estaba convirtiendo en un lugar donde una persona podía dejar de ser una herramienta al servicio de un mando y recomenzar el proceso de convertirse en un individuo, con derechos y obligaciones progresivas. Epílogo. Dentro de este nuevo santuario, Konohamaru Sarutobi y Nabiyuga crecieron. Su desarrollo en las artes del cosmos, esa energía natural distinta al chakra, no se trató como un folclore pintoresco ni como un accesorio exótico. Se estableció como la disciplina central de su formación. Control respiratorio para calmar la mente, canalización limpia de energía para fortalecer el cuerpo sin aditivos, lectura de la intención ajena como defensa primaria, fortalecimiento corporal mediante técnicas internas que no dependieran de drogas o sellos destructivos. El entrenamiento, dirigido por los mismos Naruto y Hinata en sus primeros años, y luego por maestros formados en esa escuela, se diseñó con un objetivo claro: sostener la estabilidad mental y física del individuo, no demostrar superioridad sobre otros. La consecuencia, observada con el tiempo, fue una generación joven con un nivel de técnica y control emocional notablemente superior al de los jóvenes shinobi formados en la posguerra inmediata, marcados por el trauma y la prisa. Los años siguientes no fueron de una paz idílica, sino de una estabilización gradual bajo un patrón repetitivo y predecible. Reunión anual. Revisión de rutas comerciales y corredores seguros. Actualización de los protocolos de no agresión. Arbitraje de disputas comerciales menores.
ajuste de los flujos de refugiados según la capacidad de absorción y las crisis puntuales. El comercio libre y la red multinacional compartida demostraron su valor al reducir drásticamente la necesidad tradicional de incursiones o saqueos para obtener recursos escasos. Las aldeas, al tener acceso garantizado a materiales mediante reglas claras, dejaron de justificar la violencia con el argumento de la escasez. La reconstrucción fue desigual, Iwa, con sus minas, fue más rápida. Suna, con su dependencia exterior, más lenta pero constante, pero fue innegablemente hacia adelante. Iwa se reordenó internamente bajo el liderazgo incuestionable de Kurotsuchi. Hubo purgas, sí, pero limitadas y quirúrgicas. Los elementos más fanáticos y ligados al viejo orden de Onoki fueron apartados de posiciones de mando, no exterminados. El enfoque se puso en la infraestructura. Reparar acueductos, reforzar las defensas de los cañones, reabrir minas con condiciones de trabajo seguras. Suna se sostuvo bajo la mano firme y pragmática de Temari. Su prioridad fue el control estricto del aparato militar heredado, evitando golpes de estado, al mismo tiempo que impulsaba una apertura comercial agresiva para traer alimentos y tecnología, aliviando así las presiones internas que siempre habían fracturado la aldea desde dentro. Konoha, por su parte, vivió una paz sostenida y extrañamente silenciosa bajo Itachi Uchiha. No fue una paz basada en el olvido o la amnesia colectiva. Fue una paz impuesta por el orden, la vigilancia y los límites muy claros. Vigilancia activa de células residuales de Root o de fanáticos del viejo régimen de Danzo. Sanción administrativa rápida y ejemplar a cualquier intento de reinstaurar métodos de experimentación o control clandestino, y reformas prácticas, no publicitadas, en la medicina militar y el control de laboratorios de investigación. El recuerdo de Sakura Haruno, y de cómo el sistema la había consumido, quedó como una herida interna que impulsó medidas concretas. Restricciones legales explícitas a la experimentación con seres humanos, auditorías obligatorias y aleatorias de todos los fármacos de uso ninja, y castigos severos para cualquier mando, por alto que fuera, que intentara repetir la lógica del fin justifica los medios con sus subordinados. Su ausencia no se usó como bandera para el odio hacia otros. Se usó como la razón fundamental para levantar barreras que impidieran al sistema producir otra tragedia idéntica. En el santuario, la vida dejó de tener la urgencia del mero refugio y comenzó a solidificarse en una comunidad con identidad propia. El flujo de refugiados, tras una primera fase de emergencia caótica, se estabilizó en un proceso por etapas. Recepción y evaluación, integración provisional, asignación de trabajo comunitario, y finalmente, integración plena con derechos y deberes. Se abrieron talleres de herrería, carpintería y tejido. Se levantaron depósitos de grano y cisternas de agua. Se normalizaron las rutinas de comercio con caravanas externas, sometidas a inspecciones mínimas y basadas en la confianza ganada. Se creó un consejo interno, no jerárquico sino basado en la rotación y la experiencia, para resolver conflictos domésticos y logísticos sin necesidad de apelar a la fuerza o a la autoridad unilateral de Naruto. Con la estabilidad llegó, de forma natural, la continuidad. Los embarazos no fueron anunciados como eventos de estado, sino tratados como lo que eran: el nacimiento real, físico, del futuro del santuario. Primero fue Hinata. Luego, con unos meses de diferencia, Fu. Después, Aku. Cada evento requirió ajustes logísticos, turnos de vigilancia reforzados en los perímetros, reducción de riesgos de exposición de las embarazadas, priorización absoluta de los recursos médicos, que la comunidad, ya madura y organizada, asumió de forma orgánica, sin que hiciera falta dictar órdenes constantes. La estructura respondió porque ya no vivía en modo de guerra perpetua. Los niños nacidos en esa paz, Boruto y Himawari, los hijos de Naruto e Hinata. La risueña y enérgica hija de Fu. El niño de temperamento sereno de Aku y Kimimaru, crecieron dentro de un marco radicalmente distinto. Un ambiente donde el amor familiar no era un lujo, la paz no era un intermedio entre guerras, y el aprendizaje no estaba orientado al campo de batalla. La disciplina del cosmos se les enseñó como una herramienta para el autocontrol, la salud y la conexión con el entorno, y solo en segundo término como base para una defensa legítima. La idea tóxica de probar el propio valor destruyendo a otro quedó fuera por completo del currículum educativo central. La consecuencia fue simple y poderosa. Una primera generación nativa del santuario, fuerte de cuerpo y mente, pero sin la inestabilidad emocional, el resentimiento o la obsesión que había caracterizado a tantas generaciones anteriores de shinobi excepcionales. 10 años después de la reunión fundacional en el campo abierto, el mecanismo establecido seguía funcionando con la regularidad de un latido.
La reunión anual de ese año se celebró sin incidentes, casi como un trámite de continuidad. Confirmación de los términos de no agresión, revisión y optimización de las rutas comerciales, ajustes menores en los protocolos de tránsito de refugiados, arbitraje técnico de un par de disputas comerciales entre comerciantes de Suna e Iwa. La red multinacional de comercio compartido funcionaba ya por inercia y costumbre. Los depósitos neutrales estaban operativos, los registros de carga eran digitales y compartidos, la mediación técnica era un servicio solicitado y pagado. El santuario acudió a la reunión, representado por uno de sus administradores civiles. Ya Naruto rara vez asistía personalmente, presentando sus informes y necesidades como un actor soberano más, sin pedir permiso y sin provocar, porque su posición estaba respaldada por acuerdos inquebrantables y por la capacidad manifiesta de hacerlos valer. En Konoha, Sasuke Uchiha seguía en su habitación blanca de la enfermería permanente, su condición física estable pero su sistema de chakra irremediablemente inutilizado para cualquier fin ninja. Danzo Shimura era un hombre del pasado, borrado hacía ya una década por una ejecución que había evitado eficazmente su resurrección como mito o amenaza. Itachi, con el pelo ahora con algunas hebras de plata en las sienes, seguía al frente de la aldea, sosteniendo su reconstrucción material y moral con una continuidad fría y eficiente, sin ceder nunca a los impulsos de revancha o expansionismo que solo servían para reabrir heridas medio cerradas. En el santuario, Konohamaru, ya un hombre joven con la seriedad del instructor a sus espaldas, dirigía las sesiones de entrenamiento matutinas para los niños. La rutina era de una precisión casi monástica. Ejercicios de postura para arraigar, técnicas de control respiratorio para centrar la mente, lectura de los flujos de energía ambiental, meditación en silencio, corrección de formas con palabras medidas, y repetición, 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 hasta que el cuerpo aprendiera a obedecer sin perder un ápice de su humanidad. Hanabi, desde otro ángulo, reforzaba los mismos estándares con la precisión implacable del Byakugan, detectando desviaciones ínfimas en el flujo energético. Sora, ahora un hombre integrado plenamente en la comunidad a cargo del mantenimiento de los sistemas de agua, observaba a veces los entrenamientos desde la distancia, su rostro ya sin el rictus de angustia permanente, participando en la tarea colectiva de sostener el lugar sin que nadie lo viera nunca más como un arma o una herramienta. El cierre de esa primera década no llegó con un discurso grandioso, ni con una celebración. Llegó con la simple constatación de un hecho sostenido en el tiempo: la soberanía del santuario, respetada. Los corredores de refugiados, funcionando. El comercio libre, estabilizando economías y apaciguando rencores. Las reuniones anuales, evitando el retorno de la escalada retórica y militar. Konoha, en paz bajo una administración competente y no corrupta. Y una nueva generación, entrenada no para repetir la guerra, sino para mantener con convicción y habilidad el marco que les permitía vivir sin ella. Fin. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse para más, y muestren su apoyo con comentarios y sus poderosos likes. Hasta la próxima.